Muy buenas noches, ¿cómo les va? Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a tener varios temas de características sociales, de enorme importancia, de enorme trascendencia. Uno de los temas con el cual vamos a abrir el programa del día de hoy está relacionado con la situación de los jubilados y de las pensionadas nacionales. Situación bastante compleja, no de la cuestión coyuntural, sino ya desde hace muchísimo tiempo, de manera que vamos a tener también un especialista en la materia, es el doctor Eugenio Semino, un hombre de los medios de comunicación también de Buenos Aires, persona que sin dudas ha tenido una trayectoria también en la información relacionada con el tema de los jubilados y de los pensionados. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? Buenas noches a la audiencia. Bueno, también vamos a aprender una palabra que es acuaponia. Seguramente preguntamos qué es acuaponia y muy pocos lo saben. Los invito a quedarse porque vamos a descubrir de qué se trata. La acuaponia es algo que se está investigando aquí en Santa Fe, en Ángel Gallardo precisamente, y vamos a estar hablando sobre ese tema. Bueno, a ver, sobre el particular vamos a contar con gente que está relacionada directamente con limnología, que está relacionada con la Universidad Nacional del Litoral y también con la CCT, es decir, lo que es ciencia, tecnología del campo litoral, una institución que ha crecido, que ha reemplazado en todo caso al CONICET y que está haciendo no solamente experiencias desde el punto de vista práctico, sino que tiene todo un desarrollo teórico relacionado con una actividad que permite la crianza de peces y también de productos vegetales al mismo tiempo. Desde ese punto de vista es una innovación lo que ha conseguido hacer la gente del Centro Tecnológico Litoral del CONICET. Realmente estamos a la altura de Europa y de otros países como Israel, pero sobre ese tema vamos a estar hablando. Yo quería dejar un poco la incógnita de la acuaponia. ¿En suspenso, pero bueno, pero creo que... no se trata de suspenso. Se trata simplemente de ir anticipando, en todo caso, un conjunto de informaciones que tienen que ver también con la preocupación por el tema ambiental. Va a estar con nosotros un hombre de aquí de la casa, Ricardo Cerrulla, quien hace prácticamente el único programa ambiental de la televisión de Santa Fe. Y Ricardo en ese sentido es un tipo muy consecuente, es una persona que hace mucho tiempo ha venido trabajando en el tema ambiental y que además podemos con él hacer una mirada integral, no solamente lo que está pasando hoy en el litoral, que es gravísimo, sino en el conjunto de la Argentina afectada desde el punto de vista extractivo de un conjunto de recursos naturales que va a ser muy difícil reponer. Y otro de los temas tiene que ver con los empleados públicos, las paritarias, el bono que les han entregado. Bueno, están muy disconformes todos los sectores de empleados públicos y ese tema vamos a estar abarcando en la última parte del programa. Bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, los auspicios, y lo tenemos enseguida al doctor Semino desde Buenos Aires. Doctor Semino, muy buenas noches. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Qué gusto poder saludarlo, un placer. Bueno, muchas gracias por tener la disposición de conversar con nosotros y en todo caso de encarar un tema que es su especialidad, si se quiere, desde el punto de vista de la comunicación, pero que ofrece no solamente desde lo coyuntural, sino desde la profundidad, tal vez, de la organización social de la Argentina, una serie de problemas que me parece serían muy importantes destacar. Por lo menos, ¿cuáles serían los fundamentales a su criterio? Sí, en realidad la comunicación es un aliado a mi condición de defensor del pueblo de la tercera edad en términos de amplificar algo que está muy silenciado y naturalizado en la sociedad moderna y en particular en la sociedad argentina, que es la situación de exclusión del adulto mayor, en el amplio sentido de la palabra, e inclusive contradiciendo las propias leyes de la biología. Fíjense que cuando
hoy se nos está diciendo que después de los 60, 65 hay 20, 25 años de vida plena en términos de lo subjetivo y en términos de lo social. En Argentina se nos aplica un rifle sanitario en relación con la productividad, en relación con el reconocimiento de los deseos y también con los sistemas de atención. Y tal vez lo que ha desnudado la pandemia, cuestión que siempre surge cuando hay este tipo de desgracias a nivel mundial, lo que ha desnudado, decía, es el problema estructural en la situación del envejeciente en Argentina. Es de los tres elementos fundamentales que tiene la vida cotidiana, uno que tiene que ver con los roles dentro de la sociedad, uno que tiene que ver con el sustento económico de quien tiene que desarrollar esos roles, y tercero, con lo que es la atención integral a la salud, que cuando uno habla de salud, y esto es para que se notifiquen los políticos, los gerontólogos, los geriatras, hablamos muy claramente de la concepción habitual, no atender por pedazos, que ha mostrado la pandemia que los actores políticos se limitan a tratar de salvar estadísticas sin salvar personas o sin reconocer la calidad de estas personas, sí. Y se han cometido a partir de eso brutales iatrogenias durante todo este periodo, desde el encierro forzado y no asistido dentro de las instituciones de crónicos, por ejemplo geriátricos, a miles de adultos mayores, que es más, por ejemplo en el AMBA, son la principal víctima de esa situación. Hace 4 o 5 meses que no pueden ver a sus familiares, sí. Y sus familiares a ellos. Muchos han fallecido. Para que se tenga una dimensión, 1/3 del total de los fallecidos en AMBA son adultos mayores que estaban en internación de crónicos o en la llamada vulgarmente internación geriátrica. Es decir, situaciones que se podían prever, y en paralelo, sí. Cuando los decisores nos dicen hay una medida necesaria que es la cuarentena para protegernos los adultos mayores, para guarecernos del virus, contradictoriamente con esto no observan que el adulto mayor está cobrando una miseria, 16, 18, 20 mil pesos de su haber jubilatorio, sí. Y el no salir de su casa implica en la opción más brutal que se puede dar, que es o me enfermo y tomo contacto con el virus, sí. Y salgo para trabajar, o me muero de hambre dentro de mi casa. Así que estas son las cuestiones que observamos desde la Defensoría. Bueno, yo hace un instante regresaba de la evacuación de uno de los geriátricos, son momentos terriblemente dolorosos, y decía evitables. Doctor Semino. En Ciudad de Buenos Aires se avanzó en este sentido, en Provincia de Buenos Aires absolutamente nada. Doctor Semino, bueno, la jubilación, la pensión, el retiro, bueno, no son dádivas del gobierno de turno, pero hace muchos años que en la Argentina sucede eso. La pérdida, el poder adquisitivo de la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados es preocupante. El año pasado rondó cifras realmente muy altas, y este año, digamos, no va a haber un recupero, o no aparenta tener un recupero. Si bien va a haber un aumento ahora, pero es preocupante esa situación. ¿Cómo uno puede ir mejorando eso? Ustedes están trabajando mucho desde su sector. Sí,
Mire, pongo en números lo que usted señalaba. En 2018-2019, el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados cayó respecto a los gastos de la vida cotidiana el 19,5%. Este año, cambiada la administración, se continuó con las mismas políticas que son de ajuste sobre jubilaciones y pensiones. Recordemos que se suspendió la ley de movilidad, que había sido tan nefasta en la anterior administración, en los años que señalaba. Se la suspendió en el mes de diciembre, y esto nada estaba relacionado con la pandemia. Todavía no sé si había llegado el murciélago a China, pero en razón que no iba a alcanzar el dinero para pagar, etcétera, etcétera, y el reajuste que correspondía y que hoy tenemos cuestionado en la Corte, correspondiente al trimestre que concluía en marzo y al de junio, fue establecido directamente por un decreto del Poder Ejecutivo, cuyo cuestionamiento al cual señalaba está en relación a que es absolutamente inconstitucional y violatorio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre las personas mayores. Pero bueno, lo cierto es que debía reajustar el 27,36% y en el semestre se reajustó, en el mejor de los casos, que son las mínimas, mejor de los casos entre comillas, se reajustó un 19%, y en las que son un poco más altas llegó a alrededor de un 10%. Y bueno, ahora estamos a la espera de un nuevo decreto, porque si bien se está discutiendo en el Congreso de la Nación, yo estuve hace algunos días invitado por los senadores y los diputados, que con todo respeto les dije que tenía la sensación que estábamos discutiendo el sexo de los ángeles, porque se está discutiendo una nueva ley de movilidad, una nueva fórmula, cuando se prorrogó la emergencia por decreto hasta el 31 de diciembre, vale decir, se está discutiendo algo que no se va a aplicar. Pero al margen de esto, y para concluir con la idea, entre una fórmula u otra, cualquiera que se adopte, la que rigió desde el 2008, la que rigió después del 2017, aquel nefasto diciembre del 2017, donde se le robaron 6 puntos a todos los jubilados por aplicación retroactiva de la ley, y que también lo tiene en conocimiento la Corte, cualquiera que se elija, cuando sigamos teniendo haberes tan deprimidos, 4 millones de argentinos, argentinas, cobran 16.800 pesos. Vamos a la mejor hipótesis, que no es la que se va a aplicar, es decir, que en septiembre se reajuste el 9,88%, que es lo que se debiera reajustar por la ley suspendida. Y hoy se está hablando de 7 puntos, algo así, no importa. Lo que estamos hablando, aún aplicando el índice de la ley, estamos hablando para las jubilaciones mínimas de un reajuste de 1.500, 1.600 pesos. Es decir, estamos hablando de 50 pesos por día para haberes que hoy no cubren un tercio de la canasta del jubilado. Quiero advertir esto, porque más allá de los sectores políticos, más allá de las pertenencias que tengamos cada uno, no me es demostrable ni a mí ni a nadie que con eso en Argentina se puede subsistir tan siquiera. Es decir, la única política de Estado permanente que vemos es que se ha convertido a través de la administración anterior, la anterior, esta, en un mero subsidio que discrecionalmente el Ejecutivo del turno da lo que quiere o lo que puede. Por lo cual se ha desnaturalizado el derecho previsional en Argentina, y hoy
desgraciadamente ese sector de jubilados, pensionados, está considerado, después de haber aportado 30 o 40 años para vivir dignamente, como un sobrante social. Doctor Semino, muchísimas gracias por habernos atendido. Indudablemente que la situación del jubilado requeriría tal vez de un poco de historia, lo que ocurrió con las AFJP, visualizar también, por sobre todas las cosas, qué cambios ha habido desde el punto de vista de la atención, sobre todo de una obra social como el PAMI, en el sentido de tratar de ir encontrando, si hubo o no, algunos aspectos de compensación que den o ayuden a una calidad de vida de contención. Seguro que estamos muy distantes de eso. Sin embargo, el trabajo de todos es lo que nos va a permitir seguramente mejorar las condiciones de la tercera edad. Que tenga usted muy buenas noches. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomesino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, vamos a saludarlo a Ricardo Cerrulla, periodista especializado en ambiente, hombre de aquí de la casa. Hace el único programa relacionado con el tema del ambiente en la televisión de Santa Fe, lo cual habla de un esfuerzo realmente enorme, porque no es tan sencillo poder llegar a concretar una cosa de esa naturaleza. Ricardo, buenas noches. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué haces vos? Eso Bien. es bueno, porque entonces quiere decir que, aunque el programa sea malo, tienen que verlo igual porque no hay otro. Y no hay otra. Claro. No tienen otra. Bueno, vos estás por lo menos sentado delante de uno de los paneles que tiene que ver con el ambiente. Sí, sí. Ese es un sector de la isla de la provincia de Santa Fe hoy muy afectada como consecuencia de las lluvias y que, bueno, tiene desde ese punto de vista, ahí está el paisaje, una característica, ¿no? El paisaje isleño santafesino es de una enorme belleza, pero además también muy rico desde el punto de vista de la variedad de la fauna, de la variedad de toda su vegetación, ¿no? Sí, importantísimo. sí. Lo que técnicamente se llama ecosistema, ¿no? Un sistema ecológico que lo transforman, en este caso las islas, muchas de ellas son humedales. Es una pena que el humedal tenga tan mala prensa. Generalmente el humedal se lo relaciona con algo oscuro, con un pantano. Hasta Hollywood lo ha planteado así, ¿no? Sí. Shrek viene de un pantano, que es un humedal. En realidad es un organismo vivo, muy rico, muy importante para la transformación del ecosistema, que además de turismo, en algunos lugares es turístico, nos da la mayor parte de la materia prima, por ejemplo, para los materiales de construcción, pensando egoístamente. Pero además es un lugar riquísimo desde el punto de vista de la riqueza biodinámica que da ese lugar, regula temperaturas, puede ser una barrera ante las inundaciones, y los estamos destruyendo. Claro, está eso de por medio. Hay una cuestión de intencionalidad del hombre puntualmente,
Por otro lado, hay una condición climática que deriva en una bajante significativa de las aguas, en el hecho de que haya un clima seco, lo cual crea esa otra condición de ayuda del desarrollo del fuego. Pero me da la impresión de que tal vez la cuestión de las islas es uno de los problemas ambientales de la Argentina. Después hay un montón de otros, uno que tiene que ver con el sistema productivo, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, el primario, ni hablemos de lo que tiene que ver con el desarrollo industrial, en muchos casos, ¿no es cierto?, muy contaminante, y también con la industria o con la producción minera. Sí, entre tantos otros, a nosotros nos toca el agroindustrial. Si viviéramos en la cordillera estaríamos hablando seguramente de la minería a cielo abierto. A nosotros nos toca, por donde vivimos, agroindustrial, que fundamentalmente tiene que ver con la agricultura, ¿no? Con un modelo de producción transgénica incorporado en el país en 1996 a partir de la mano de quien hoy es canciller, Felipe Solay, que en aquel entonces era secretario de Agricultura del gobierno del Riojano, y que permitió, sin ningún tipo de comprobación, y aquí me parece que está lo importante para discutir, porque del otro lado de la mesa puede decir alguien, no, este es un modelo benigno, aunque la ciencia, las universidades ya han dicho que no, y hay demostraciones palpables como aumentos cuantitativos de enfermedades producto de este modelo que son palpables. Digo, María Juana tiene un 400% más de cáncer que otras localidades. ¿Qué pasó? Hay un ángel demoníaco que se enojó con los mariajuanenses. No, evidentemente que no. Hay un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, que hace una advertencia. Sí, y que es bastante cauta, ¿no? Que se ha tomado su tiempo, porque muchísimas universidades, no solo de Argentina, de Francia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Inglaterra, ya hablaban de algunos químicos que se esparcen en el ambiente y que producen cáncer. La Organización Mundial de la Salud ya hace varios años dijo que el glifosato, que es el componente primario más usado en lo que tiene que ver con fumigación, no el único, pero el más usado, generalmente se mezcla con otros componentes, el glifosato es, dice la OMS, no Greenpeace, no paren de fumigar, la Organización Mundial de la Salud dice es potencialmente cancerígeno. Sí. Vos sabés que viendo tu programa, yo lo conocí al doctor Serrano. Sí, Arturo. Queridísima persona, Tipazo. Un tipo realmente excepcional. Él tiene una manera de explicar tal vez muy gráfica lo que ha sucedido con el cambio del sistema productivo, fundamentalmente con la provincia de Santa Fe. Él dice que antes la gente que vivía en la ciudad decía vamos a respirar aire puro, claro, vamos a ir al campo. Y ahora no, resulta que es al revés, los del campo tienen que ir a la ciudad. Absolutamente. El modelo que Argentina y luego lo que Grobo Copatel habla de la República Unida de la Soja, ¿no? Él habla de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay como un gran commodity de soja. Y otros, ahora tenemos maíz, tenemos lino, tenemos montones de cultivos transgénicos, ha generado no solo un problema de salud importantísimo, pero importantísimo. Serrano, Lagmanovich, Berseniasi, Marino, estoy hablando de científicos del primer nivel, muchos de ellos consultores de organismos internacionales frente al tema y que son nuestros, hablan de un problema de salud importante. Abortos, leucemias, cáncer, malformaciones. Las fotos de Jorge Piovano, un enorme fotógrafo que se puede encontrar en internet, se llama El costo humano de los agrotóxicos, muestra las fotos de malformaciones. Pero además de eso, vos decís, bueno, ¿viste? Hay gente que te dice, yo no lo comparto, ese es el precio a pagar para poder insertarnos en el mundo y producir. Podríamos hablar largo y tendido de eso. Pero no es cierto tampoco. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto, digamos. El campo argentino hoy, dicho por censos oficiales, tiene 5 veces más alta la tasa de desocupación. Gente que antes laburaba en el campo, hoy no labura porque todo se hace con un avioncito y un celular. Sí. La deforestación ha sacado, cuando termine tu programa, que dura 1 hora, Argentina habrá perdido entre 14 y 20 canchas de fútbol de bosques nativos, por hora. Después decimos, el tiempo está loco, ¿cómo nos inundamos? Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Montones, la riqueza que se va del país, que no solo se va
para darle de comer a las aves o a los animales de corral de China, que no vuelve, se va a la soja, se va al maíz, pero también se va el nitrógeno de la tierra, que no vuelve, y lo que pagan en impuestos es realmente poco. Claro, sí, sin duda, desde ese punto de vista, bueno, hay una discusión en la propia legislatura de la provincia de Santa Fe, planteada por algunos sectores, que nunca pudieron llegar a plasmarse fundamentalmente por las decisiones del Senado, ¿no? Claro, fundamentalmente en Santa Fe convengamos que esa es la situación política en todo caso. Pero no es negocio, Héctor, te das cuenta que no es negocio. Enfermamos a nuestra gente, debilitamos nuestro ecosistema y tampoco generamos dinero, porque si hubiéramos generado el dinero que dicen que generamos con la exportación de este producto y con la minería a cielo abierto, no tendremos el país que tenemos. Seguramente. Hay dos cosas que me parece que también son muy importantes y que tienen que ver con esta coyuntura. Una es, en estos tiempos de protocolo, todas las cosas que quedaron de lado en el momento de la aplicación de los sistemas productivos en la provincia de Santa Fe. Cuidado prácticamente cero en muchos casos. Y en el otro, que entiendo también es un tema como para que prendamos una luz de advertencia, es el proyecto chino de venir a crear cerdos a la provincia de Santa Fe. Aun cuando uno dice, a ver, los santafesinos no somos capaces de crear chancho. Y en todo caso, con un criterio ambiental, con un criterio en donde sí haya valor agregado, pero tampoco sometamos a nuestra provincia a un verdadero desastre ecológico. Desastre terrible. Muchas veces uno se esfuerza en tratar de explicar que quienes estamos a favor del cuidado del medio ambiente y de la única casa que tenemos, no lo hacemos a costa de vivir como en el siglo XVIII. No estamos diciendo no produzcamos, vivamos mal, no al confort, no estamos diciendo eso. Yo tengo celular, tengo auto, digo, no tiene nada que ver con ese paradigma que a veces nos quieren enfrentar y que es falso por donde se vea. El proyecto de transformarnos en factoría, que es criar chanchos para que otros consuman, es realmente peligroso, pero no porque estemos en contra de la producción. Hoy Argentina produce 7 millones de cabezas de cerdo. Quieren que en pocos años pasemos de 7 millones a entre 90 y 100 millones. Cualquier producción que en pocos años se eleva de tal manera genera algún problema al medio ambiente, pero habrá que decir, ¿por qué China quiere chanchos? Porque China criaba chanchos, consume mucha carne porcina y lo que se conoce como la peste negra africana hizo que entre 25 y 50 millones de cerdos hayan tenido que ser sacrificados y hoy produce entre un 20 y un 25% menos de carne porcina. Entonces, a ver quién produce, porque nosotros produjimos y mirá lo que nos pasó, que le pase a otro. No hay otra explicación. Bueno, esa es una ecuación prácticamente de todo el mundo desarrollado. Mundo desarrollado, las industrias que tenían problemas, que le generaban contaminación, las llevaron al tercer mundo. Claro, Papeleras. pero aparte en este momento, Héctor, digo, cualquier crianza de animales a gran escala que necesita amontonamiento, necesita mucho antibiótico, es una puerta que puede abrirse, estoy hablando en potencial, a una nueva pandemia. Claro. Todo el mundo está diciendo que las pandemias son a partir de la zoonosis, la mutación de un virus en una especie animal que pasa al humano. Tenemos ese problema, vamos a tener otros si los glaciares se siguen derritiendo. Lachmanovich, científico del CONICET, lo dice, científicos franceses también lo dice. Dentro de los glaciares hay virus de hace millones de años que no conocemos cómo tratarlo y si el glaciar se derrite, el virus puede salir en la arena de los desiertos, en los mares. Vamos a tener que acostumbrarnos a vivir en un mundo lleno de virus que si los seguimos agrediendo van a estar en el ambiente y por ende en nuestros cuerpos. Bien, Ricardo, hubo una discusión en relación con la aparición del COVID-19 diciendo, bueno, ¿puedo ser esto una cuestión de laboratorio? ¿Vos estás planteando? No, en realidad no. Pero no yo, digo, la gente que sabe mucho del tema, investigadores de todo el mundo hablan de que esa teoría conspirativa, que entre otras cosas tiene, que es un virus hecho en un laboratorio, que es plástico y demás, ha hecho agua por todos lados. No porque yo no crea que en el mundo hay gente muy jodida que nos quiere tener dominados, nos quiere tener jodidos, nos quiere tener encerrados. Yo pienso que hay toda una estrategia de algunos sectores y no hay que irse muy lejos, no hay que irse a Estados Unidos necesariamente, para hablar de un sector que quiere acumular mayor riqueza a costa de la opresión de muchos otros. Ese es un análisis que si me preguntás, yo coincido, sumo, firmo y aporto.
desde el punto de vista de las injusticias sociales. Ahora, este virus concreto, desde la coyuntura, está comprobado que es una mutación que pasa de un ser animal al cuerpo humano. Pero no lo decimos los que estamos en el ambiente, lo dice la ciencia seria de todo el mundo. El último intento, tal vez desde el punto de vista mundial, por tratar de conseguir un acuerdo, fue el protocolo de Kioto. Sí, sí. Después de eso, ¿qué nos queda? Y es difícil, ¿no? Muchos firman y después firman para la tribuna, ¿no? Se besan la camiseta, pero no forman parte de ese equipo. Vienen de una camiseta anterior. Sí. Las grandes potencias que hoy están emanando gases a la atmósfera generando el efecto invernadero, hablo fundamentalmente de Estados Unidos y China, no están de acuerdo en hacerlo. De hecho, Estados Unidos no lo firmó, por ejemplo, a ese protocolo, y no está de acuerdo porque en los dos platillos de la balanza sopesan más el supuesto desarrollo al cuidado del medio ambiente. El problema es quién va a disfrutar de ese desarrollo cuando no tengamos más tierra. El camino tal vez no digo de la protesta social, sino de la organización social puede llegar a ser el único recurso para frenar este proceso. No sé si el único, pero creo que hoy el más válido, el más visible en épocas de redes sociales y de globalización mediática, me parece que visibiliza mucho la temática. Una chica como Greta ha transformado y ha generado una empatía y un contagio positivo en este caso de muchísima gente en todo el mundo, y digo, a partir de eso al menos empezamos a hablar, y la señora que nunca habló de este tema o el señor que nunca habló de este tema en la cola de la carnicería empezó a hablar y a decir que estaba preocupado por este tema, y alguna docente a partir de ahí o algún docente a partir de ahí lo llevó a la currícula de la escuela y se empieza a discutir. Me parece que hay en los últimos años, fundamentalmente, esta entrevista de hoy hubiera sido, tanto de tu lado como del mío, yo también hubiera sido casi imposible, era un tema marginal. Hoy no es el tema de la primera plana de los grandes diarios, pero sí es un tema que aparece, es un tema que saca a la gente a la calle, es un tema que moviliza, es un tema que está en el Instagram, que está en el Facebook, y hasta hace 6 años no estaba. Bueno, yo me alegro de haberla tenido la conversación, porque en definitiva estamos viendo cómo se queman las islas, estamos viendo cómo se quema una reserva como la del noroeste de la provincia de Santa Fe, ya no me acuerdo el nombre, lo de Villocampo, sí. Está bien, Chacunás, una cosa por el estilo, ese es el nombre. Y hablamos de todos los aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, porque me parece que no nos podemos quedar en uno, sino entender que, en todo caso, lo que le está pasando a uno tiene que ver con lo que nos está pasando a todos. Seguramente, y tendremos que cambiar un paradigma, el paradigma del consumo, el paradigma de la basura, el paradigma del cuidado con lo que tenemos alrededor. Hay que cambiar un paradigma. Hay algo y alguien que nos está diciendo, ya está, paren la moto, hasta aquí llegaron, miren que les queda poco tiempo. Hace un tiempo hablábamos de cambio climático como algo que iba a venir. Ya está. Hace un tiempo hablábamos de la huella ecológica. Argentina terminó de consumir todo lo que tenía para consumir en el 2020 en el mes de mayo o junio. Estamos pidiéndole al mundo prestado comida, electricidad, madera, agua. Estamos sacando de la góndola del supermercado de años posteriores. Los venimos haciendo, el mundo lo viene viviendo hace 7 años. Estamos 2 años y medio, hace que ya estamos viviendo a 2 años y medio adelante. En algún momento no va a haber más en la góndola, no va a haber más y no vamos a poder sacar. Es como pagar el mínimo de la tarjeta. En algún momento no podés. Bueno, pagame el mínimo, dale. Gracias, Ricardo, por gracias venir. A ustedes, muy amable. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a estar conversando de un proyecto, de una alternativa que desarrolla la gente de la ciencia en el sentido de tratar de producir y esto tiene que ver con lo que terminamos de hablar, de producir verduras con un punto de vista un poco más ecológico de lo que se produce hasta ahora. Ya venimos. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil.
Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Daniel, y recobramos el diálogo entre nosotros y en todo caso, bueno, retomamos esta otra cuestión de entrevistas a distancia. Lo tenemos a un hombre de aquí de Santa Fe, en este caso, para conversar con relación a un aspecto que está vinculado a la conversación que terminamos de hacer con Ricardo Cerrulla. Sí. Es decir, tratar de producir de una manera más sana, de eso se trata. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Collins, investigador y director del INALI, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral. Buenas noches, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, bueno, hay una palabra, lo decíamos en la radio, que es acuaponía, que se está poniendo de moda. Cuéntenos por qué. Esperemos que sí, que se ponga de moda. Bueno, esto es una práctica nueva muy interesante en la cual uno trata de cultivar peces y además producir vegetales, todo en un mismo sistema, sistemas que son paralelos. Eso hace un beneficio a todo el sistema comercial y ambiental y el de salud, por supuesto, de todas las personas, ¿no? Estamos viendo imágenes, doctor, de lo que son unos invernaderos. En esos invernaderos, que pueden existir o no tal vez, ustedes lo que hacen es colocar unas piletas y sobre esas piletas lo que hacen es sembrar peces por un lado y el desecho que generan los peces luego de su alimentación es la alimentación de las plantas. Esa es la síntesis. Esa es la síntesis. Los desechos que vienen de alimentar a los peces y además el mismo desecho que producen los peces se reconvierte para que sean nutrientes para las plantas. Bien. La experiencia que ustedes... Uno hace una conversión para que lo que produce como desecho, como que puedan ser considerados desechos, no sean tóxicos para los mismos peces y puedan ser aprovechados por las plantas. ¿Con qué peces estamos trabajando en nuestra zona y con qué plantas se está investigando? Se pueden trabajar con todos los tipos de peces habido y por haber, pero por una cuestión de comodidad y de factibilidad se está haciendo con pacú. Entonces el diseño es en base al pacú y las plantas también pueden ser cualquier tipo de plantas. En este momento van a ser todo lo que sean de hojas, ¿no? de tipo lechuga, rúcula, chicoria, de ese tipo. Pero puede utilizarse cualquier otro tipo de vegetal. Sería muy interesante, doctor. Doctor, sería muy interesante que nos explique la alimentación de los peces, porque en todo caso hay un desarrollo de crianzas del pacú. Ese desarrollo de crianzas del pacú se está haciendo con, en todo caso, un sistema de alimentación que no necesariamente es natural. Ustedes desde ese punto de vista están logrando, decía, desechos que podían ser aprovechados por los peces. ¿De qué desechos estamos hablando? El alimento es, uno puede utilizar un alimento que se vende comercialmente y a partir de ahí hacer todo el circuito de nutrición para las plantas. Entonces suma el alimento, lo que queda del alimento de los peces, más
los excrementos que tienen estos animales. No solo los peces se pueden cultivar, sino también se pueden cultivar crustáceos o cualquier otro organismo que puedan ser consumidos. Ahora bien, esta experiencia se está desarrollando en Ángel Gallardo y están integrando a familias. Cuéntenos un poco cómo es esto, cuánto hace que empezó y hasta cuándo se va a extender esta experiencia. Este es un proyecto que viene de CONICET, que está muy relacionado a la vinculación y está relacionado a la vulnerabilidad social. Es un proyecto piloto que largó el año pasado el CONICET relacionado justamente a lo que le mencionaba recién de vulnerabilidad social. En esto se busca que actores de la sociedad en la cual uno reconoce o puede identificar como necesarios, poder dar apoyo como para que puedan desarrollar ellos este tipo de actividad. En el país se definieron distintos proyectos y en Santa Fe se eligió que era relacionado a la acuaponía con familias. A eso uno tiene que decir que a esas familias uno le va a tener que enseñar ese procedimiento y después lo producido por ellos es lo que van a vender o consumir. En el caso, doctor Collins, en el caso fundamentalmente de los peces que eligieron ustedes, es una de las carnes tal vez que tiene desde el punto de vista del precio uno de los lugares tal vez más destacados de los pescados de río. Por otro lado también, en el caso de algunas de las verduras, se puede elegir aquellas que tengan mayor precio en el mercado, digamos, de manera que los recursos en todo caso sean mejores. Desde esa perspectiva, ustedes cuando están pensando en la crianza de peces, están pensando en que tiene que haber una determinada masa de peces y a partir de allí eso les permite hacer que las plantas crezcan, sino de lo contrario, digamos, no sería lo suficiente como para lograr un desarrollo de las plantas. Exacto, hay una relación en la que tiene que haber tanta cantidad de masa de peces por lo que excretan ellos y por lo que están consumiendo, que va a poder soportar tanta cantidad de vegetales. Algunos vegetales requieren más, otros requieren menos. Y eso es lo que uno tiene que hacer, esas conversiones, como para poder interpretar cuánto de peces se tiene que cultivar y va a dar de apoyo a tantas plantas. Uno entiende que es una inversión... En el mundo de lo que se conoce como... Sí, le pregunto, uno entiende que es una inversión realmente no muy grande para poder llevar adelante esto. Sí, es una inversión relativamente baja y lo que se necesita es una vinculación en la cual ya tenga todo el proceso de comercialización o de uso. Entonces, para todo lo que es el cordón hortícola de Santa Fe, podría ser un puntapié muy interesante y muy importante para que se pueda desarrollar. Además, hay que sumarlo que por este sistema, estos vegetales crecen más rápido que estando en otras condiciones, debido a que los nutrientes están más disponibles para poder hacer el crecimiento óptimo de ellos, ¿no? Y también se menciona que el sabor es mucho más palatable, es mucho más enriquecedor para el consumidor, debido a que no hay ningún tipo de otras sustancias que podrían estar enmascarando el sabor natural de esos vegetales o el de los peces. Doctor, finalmente le pregunto, porque me parece también importante destacarlo, que la partida de la producción desde el punto de vista vegetal necesita por lo menos de plantines. Ustedes lo que están colocando son plantines ya hechos.
en esa masa de agua. Y en todo caso salen de lo que es habitualmente, digo, una producción hecha tal vez en una maceta chiquita, y a partir de esa circunstancia es un paso previo, digo, a lo que es el sistema de producción que están proponiendo. El desarrollo puede ser desde semillas como de los plantines. Por la capacidad que tiene el INTA en Ángel Gallardo, uno parte de plantines porque todo el desarrollo desde las semillas ya lo tienen en otras partes de ahí de la institución, del INTA. Así que puede ser desde semillas, como también puede uno realizarlo de plantines. Como más rápido es por plantines. Doctor Pablo Collins, gracias por atendernos esta noche, realmente muy interesante la charla. Gracias a ustedes por estar interesados y estamos atentos para seguir adelante con este tema, con estas inversiones. Bueno, muchas gracias, doctor. El doctor Pablo Collins, director del INALI, de Limnología, también del área de la Universidad Nacional del Litoral y del CCT, el Centro Tecnológico Litoral, digamos, la nueva denominación que tiene el CERIDE. Ya venimos. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Héctor, la situación de los empleados públicos realmente es preocupante. Van a reuniones de paritaria y el gobierno les sale con un bono y se va dilatando. Y esto se va dilatando desde el principio de años en algunos de los gremios que tienen que ver con la paritaria. Los precios suben, pero los bolsillos, lo que cobra el empleado público, realmente cada vez es menor. Pasa lo mismo que con los jubilados que hablábamos hoy en la primera nota. Seguramente. Yo creo que desde ese punto de vista hay un caldo, una situación que en todo caso va a complejizar la relación de los gremios con el gobierno de la provincia. Pero bueno, vamos a recibir a uno de los dirigentes gremiales que en todo caso lo tenemos en línea. Claudio Leoni es el titular de FESTRAN. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudio. Vamos a ver si podemos recuperar el audio de lo que es la gestión de Claudio. Seguramente no está habilitado el audio. El micrófono de él. Puede ser el micrófono de él, porque acá el control del canal nos está diciendo que es ok. Bueno, esta situación de comunicaciones, sucede no solamente a nosotros, sucede en todos los programas de televisión. En este caso, no puede tener un audio óptimo para poder escucharlo a Claudio. Yo no sé si nos está escuchando Claudio ahora, a ver si podemos retomar. Porque... Sí, perfectamente. Muy bien. Éramos nosotros los que no te escuchábamos. Éramos nosotros los sordos. Tenía el micrófono apagado. Bien. Sucede. Lo que sí te debo decir que es una muy buena imagen la que nos está llegando. Claudio, han ido a paro, no han llegado a un arreglo con los municipios. ¿Cuál es la situación real? Claro, en esta situación de pandemia es complejo hablar de paro común o habitual, digamos. Hemos hecho una jornada de protesta de 24 horas, logrando fundamentalmente poner énfasis en cuidar a la población y a los propios trabajadores, donde el cumplimiento de los protocolos de emergencia y el mantenimiento de la guardia mínima se transforma en la principal prioridad de nuestra organización sindical.
en función de todo lo que venimos haciendo en estos meses de pandemia, ¿no? Lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta en paritaria. Yo quiero decirles que hemos empezado esta pandemia dejando de lado un plan de lucha que ya tenía 48 horas, con movilizaciones en Santa Fe y Rosario que justamente por temor a la epidemia fueron suspendidas, pero que de todas maneras veníamos en una discusión que se demoró como consecuencia, ustedes saben, de la disputa entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, por una ley de emergencia. Si no, obviamente nosotros hubiéramos tenido un acuerdo salarial en el primer trimestre del año, como ocurre todos los años. Es decir, que la pandemia es posterior al no haber logrado, por otra cuestión de carácter política y económica, un acuerdo salarial. Por eso nosotros decimos que acá ha habido un aporte económico muy importante de los trabajadores, porque los municipios se han ahorrado más de 800 millones de pesos si hubiéramos mantenido el cumplimiento de las últimas paritarias, que era pagar en función del proceso inflacionario. Esto ha significado en el bolsillo de un trabajador promedio 20.000 pesos al mes de junio. Evidentemente ha sido un ahorro, o un crédito, si quieren, que los municipios tomaron con nosotros. Y claro, la paciencia fue importante. Primero no tuvimos ningún tipo de respuesta respecto del bono COVID que el gobierno de la provincia otorgó a sus agentes con un fondo especial que también fue a los municipios, un bono de 3.000 pesos en el mes de marzo, abril, para todos los trabajadores en situación esencial. Eso era un paliativo, un incentivo para todos estos compañeros que tenían que estar en el frente de batalla contra el COVID. Bueno, resulta que ese mismo monto es lo que nos ofrecen a nosotros ahora en la paritaria, que en definitiva se trata de una decisión unilateral del gobernador de la provincia de pagar ese bono a los agentes, y que en una situación, yo diría, poco común o desagradable, que nos vengan a ofrecer lo que el gobierno de la provincia otorgó a sus trabajadores como paliativo, se lo venga a ofrecer a los trabajadores como política salarial. Creo que esto ha sido un tema muy preocupante, porque además con asignaciones familiares que significan 3 pesos la ayuda escolar primaria o 40 pesos por cónyuge, nos va a colocar a todos los trabajadores municipales el 50% por lo menos debajo de la línea de pobreza cuando tengamos los últimos datos. Es decir, que este esfuerzo ha significado no solamente estar en el frente de batalla en cada localidad, sino también haber entrado en más de la mitad de nuestras compañeras y compañeros a la línea de pobreza. Y esto es una situación que se expresó en el día de hoy en las calles con protesta, con distintas formas de manifestar la desconformidad frente a esta situación y la falta de consideración hacia los trabajadores que, como decimos, en cada punto de la provincia, en cada pueblo, en cada ciudad, está siendo esencial en esta pelea, y que pasó o sigue trabajando en una epidemia como la del dengue, que bueno, enfermedad profesional que tampoco es reconocida por la RT, que sí cobraron 750 millones en esta pandemia, y que bueno, esto es lo que nos hace ver que para los trabajadores no, y para algunas corporaciones o sectores hay recursos, hay recomposiciones o reconocimiento, como ocurre con algunos prestadores de nuestra obra social, que se le ha reconocido más del 35% de incremento de valores, cuando a los trabajadores no nos dan respuesta. Los intendentes justicialistas recientemente manifestaron que recibieron un 150% de partidas más que el año 2019, con lo cual, frente a todos estos hechos, nosotros consideramos que también tiene que haber otros sectores que hagan el esfuerzo, que no sean solamente los trabajadores de nuestro sector, y por eso la protesta que hicimos en el día de hoy, que esperemos se revea, si no ampliaremos la semana que viene. O sea, la situación de ustedes es una situación en donde la paritaria no es directamente con el gobierno de la provincia. En todo caso, lo que decidió el gobierno de la provincia fue generar una condición, digamos, global, en donde los municipios se colaron, porque en realidad la paritaria ustedes la tienen con un grupo de intendentes, no la tienen con el gobierno de la provincia. Sí, son los representantes del conjunto de las municipalidades y comunas de la provincia, coordinada por el gobierno provincial, y que cuando nosotros reclamamos en paritaria que los compañeros municipales y las compañeras municipales y comunales reciban con los fondos ya previstos que tiene el COVID,
el bono que el gobierno de la provincia dio como reconocimiento, como incentivo a quienes estaban trabajando en la emergencia, la mayoría de los intendentes y presidentes comunales se negaron a pagarlo. Ahora que el gobernador dispone una asistencia y suspende la vigencia de la paritaria, otorgando un aumento de un bono de 3.000 pesos, no remunerativo, no bonificable, con grave perjuicio no solamente en el salario, sino a nuestros organismos de previsión social, como jubilaciones, pensiones, obra social. Claudio, sí. nos queda un minuto. De ahora en más, ¿cómo seguir? Y en ese minuto te podía preguntar cómo están pagando los municipios a sus empleados. La última pregunta, empiezo por lo último. Sí. Nosotros llegamos en el mes de marzo a la pandemia con 18 municipalidades y comunas que no pudieron pagar los salarios en tiempo y forma y 45 comunas. Esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto es producto de la crisis económica que dejó el macrismo en los últimos 4 años y que la provincia soportó acordando el pacto fiscal. En estos meses tenemos que decir con satisfacción que se han podido pagar completamente sueldo y aguinaldo, que era nuestro punto de referencia para ver cómo seguíamos. Y bueno, nosotros hemos visto que hay una mayor cantidad de recursos, sobre todo porque están trasladando estos recursos a sectores privados o corporativos. Por eso la semana que viene, si no tenemos una propuesta en serio de política salarial, seguramente ampliaremos a 48 horas la protesta, pero esperemos que esto haga razonar a los intendentes y presidentes comunales que siempre han defendido la autonomía, la propia voluntad de los pueblos y que hoy no hacen la misma propuesta que en forma unilateral hizo el gobernador de la provincia a sus trabajadores. Esto no es paritaria y si no tenemos paritaria seguiremos con la protesta. Muy bien, Claudio, gracias por atendernos. Que tengas muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. Claudio Leoni, entonces, el secretario general de la FESTRAN, planteando lo que en realidad es una problemática de la mayoría de los gremios estatales, docentes fundamentalmente a la cabeza, y después también la administración y sobre todo la gente de salud. La gente de salud también llevó adelante esta semana una serie de medidas de fuerza, entendiendo que la situación, no solamente desde el punto de vista salarial, sino de las condiciones laborales, necesita de una revisión permanente. Por lo pronto, el bono va a estar depositado la próxima semana, así lo decidió el gobierno de la provincia. Muy bien, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Hasta entonces.